para la Universidad Militar Nueva Granada de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos para la materia de Política Latinoamericana Comparada. Y para el profesor John Harold Rosso Rivera, les habla Juan Sebastián Manrique Díaz. Y el día de hoy vamos a hablar de las sociedades agrarias en América Latina desde 1930 al presente. Hay que entender que el mundo rural latinoamericano durante los años 30 fue marcado por un cambio en la sociedad, en la economía, en lo político y en lo cultural. Esto se debió notoriamente por un cambio demográfico y un cambio en las ubicaciones centrales del país, de los países latinoamericanos. ¿Qué impulsó este crecimiento demográfico? La necesidad de una ampliación en la industrialización, generándose una zona de tensión grande entre aquellos que eran ricos y con los pobres, lo que marcó una exclusión social muy marcada dentro de este periodo de abastecimiento industrial. En ese momento es cuando comienzan a tomar fuerza las reformas agrarias con el fin de luchar contra esta exclusión. Hay que marcar claramente que había una herencia colonial aún en este tiempo, que no solamente marcó por la búsqueda del desarrollo, sino que buscó ampliar las fronteras de ese mismo desarrollo agrario, en donde solo aquellos que tenían ese poder y tenían la capacidad de poder ampliaban los terrenos, y esto marcó un índice de concentración de la tierra, en donde unos pocos tenían gran cantidad de hectáreas y otros eran sencillamente relegados a la mano de obra. Esto igual se ve en la actualidad. La búsqueda de las definiciones. Entonces, mientras más grande era el índice de concentración indígena, y esto es un punto interesante, ya que los indígenas fueron principalmente los más afectados. Regiones donde había una alta concentración de indígenas, había una persistencia en lo que se conoce como una herencia colonial, o sea, mantener el control de que mantuvieran el control los más ricos. Ejemplos están los países como México, Guatemala, Perú y Bolivia. Acá se evidencia la concentración de la riqueza de unos pocos, mientras los indígenas eran de cierta forma explotados. Aquí cuando se habla de estas reformas agrarias, México y Perú fueron los que llevaron ese pensamiento al nivel latinoamericano, en donde se puede resaltar a Juan Carlos Mariátegui, líder del Partido Comunista Peruano, en donde marcó que el problema de la tierra en Perú era simultáneo al problema de los indios. La cuestión agraria peruana se reducía a liquidar la feudalidad y servidumbre, que eran barreras de la integración nacional. Todas las corrientes entendidas de la industrialización era la forma adecuada para salir del atraso que vivía Latinoamérica. La izquierda tenía como eje focal el esquema soviético, en donde surge el excedente agrario, que debía ser la base de la acumulación de la capital industrial. Tradición y modernidad de la sociedad agraria nos habla de que en la década de los 30 se buscó acelerar la orientación comercial de las haciendas y latifundios, generando así una tendencia de desarrollo capitalista en donde las haciendas tomaron a parecerse a grandes industrias y los campesinos tenían una función más de jornaleros y de empleados. Es ahí cuando comienzan las agitaciones campesinas y la politización nacional, en donde los campesinos del mundo rural, en el mundo rural latinoamericano, marcaron una influencia en la dirección que iba a tomar los países, gracias a las distintas movilizaciones sociales por la búsqueda de la igualdad entre los campesinos versus aquellos hacendados, por decirlo de cierta manera, aquellos dueños de las hectáreas agrarias, y la búsqueda así de una mejor calidad de vida para ellos. Uno de los casos más resaltantes es el caso colombiano,
en donde esta desigualdad marcada en el siglo XXI ha llevado no solamente a un conflicto por medio de movilización ciudadana o movilización agraria, sino que también se ve enfocado en las guerrillas, en los paramilitaristas, en donde los más afectados en sí son aquellos que están en el medio del fuego cruzado entre el Estado y las guerrillas, que principalmente fueron los campesinos. Hay que entender que la revolución agraria se debió principalmente a México, consecuente en Guatemala, Bolivia y en Cuba, pero principalmente en México, donde la revolución agraria los países pudieron ver y darse cuenta de cómo plantear la resolución por medio de una problemática que era la distribución de la tierra, dándole terreno a los campesinos y no solamente a aquellas personas con dinero. Todo esto gracias al mandato del presidente Lázaro Cárdenas en México, que fue el que impulsó el primer concepto de reforma agraria. Más adelante las reformas agrarias iban a estar también influenciadas por Estados Unidos, gracias a la preventiva de la Alianza para el Progreso. Entonces, a comienzos de la década de los 60, Estados Unidos impulsó, gracias al pensamiento de querer evitar, de cierta manera, la ideología soviética, impulsó aún más estas reformas agrarias, en donde, gracias al presidente Kennedy, propuso que los países latinoamericanos un paquete reformista en la Carta de Punta del Este firmada en 1961. Este paquete fue formulado por la Alianza para el Progreso, en donde por medio de créditos suministrados por los el Banco Interamericano de Desarrollo, iba a poder solventar o iba a poder beneficiar estas reformas agrarias y la capacidad de un agricultor de mantener un terreno. Esto no evitó que siguiera la problemática vigente por la lucha de las tierras, en donde muchos propietarios de las tierras tenían que sobreofertar en la mano de obra. Tenían que sobreofertar en la mano de obra, entonces lo que permitía que fuera aún más barata. Y a pesar de las diferentes iniciativas por muchas de las reformas de los países latinoamericanos, siguieron con esta problemática, ya que muchas de las principales trabas en el desarrollo se centraba en los mismos mandatarios de cada estado. Entonces los presidentes no permitían o no les beneficiaba que hubiera un progreso para la gente campesina, y esto lo movemos a la actualidad, en donde al día de hoy se siguen viendo manifestaciones y se sigue viendo una lucha por esa búsqueda de la igualdad y de ser favorecidos en el sector agrario.